Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a continuar viendo el tema de Sampling Distribution, pero ahora vamos a platicar en el contexto de la proporción. Eh, digamos que una característica muy común que se desea evaluar, pues es el promedio, ¿no? Como lo vimos en los ejemplos anteriores, bueno, pues es muy común querer determinar, por ejemplo, el valor promedio en alguna, pues, de alguna variable aleatoria, ¿no? Si pensamos en un contexto quizás de control de calidad, pues quisiéramos saber a lo mejor en promedio cuál es la medida de las piezas que estamos produciendo, ¿no? Eh, a lo mejor quisiéramos saber el promedio de personas que llegan a hacer fila en alguna sucursal. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Pero también va a haber otra característica de calidad a la cual vamos a estar interesados en determinar, ¿no? Y esta es la proporción. Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando a lo mejor para un candidato, ¿no? Que está buscando un puesto de elección popular y a lo mejor pues está interesado en conocer cuál es la proporción de personas en una población que están interesados en votar por dicho candidato, ¿no? Otro ejemplo, pues igual en la cuestión de control de calidad, pues podríamos estar interesados en saber cuál es la proporción o el porcentaje de piezas defectuosas que se están produciendo, ¿no? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de proporción donde estuviéramos interesados en conocer la proporción? Como ven, ¿a quién se le ocurre otro ejemplo? Pues tu mercado cuando sacas un nuevo producto, ¿no? Ok, me imagino, a ver si te cacho, es así como determinar, a lo mejor en un estudio de mercado, pues la proporción de personas que estarían interesadas en Interesado comprar en el producto, comprar, ¿no? ajá. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? ¿Qué será? Mm, Pues a lo mejor en una empresa de paquetería, pues no sé, del 100% de mis pedidos, ¿qué porcentaje qué porcentaje va hacia los diferentes estados, ¿no? Como para determinar, pues, cuál es el estado que representa en porcentaje, pues, la mayoría de mis pedidos, ¿no? O de la mayoría de los servicios de paquetería que estoy ofreciendo. Muy bien, entonces, bueno, la proporción, pues, también es una característica a la cual vamos a estar interesados en determinar respecto a una población, ¿no? Vamos a leer esta diapositiva. Entonces, no sé, Andrea López, ¿me puedes echar la mano leyendo esta diapositiva? Hola, Como, profe. Sí. hola, gracias. There are many practical examples of the binomial random variable x. One common application involves consumer preference or opinion polls, in which we use a random sample of n people to estimate the proportion p of people in the population who have a specified characteristic. If x of the sample people have this characteristic, then sample proportion can be used to estimate the population proportion p. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues es lo que comentábamos, ¿no? Ahora, digamos que cuando estamos platicando mm, de la media o del promedio de una característica de calidad o de una característica de una población, hablamos que esa variable aleatoria pues sigue una distribución normal. Digamos que el contexto o la variable aleatoria de una proporción sigue una distribución binomial, ¿vale? Sigue una distribución binomial y bueno, habíamos platicado que las distribuciones de probabilidad pues no son otra cosa sino funciones matemáticas que representan o que modelan la probabilidad asociada a los posibles valores
que puede tomar esta variable aleatoria. Entonces, bueno, al igual que en el caso de la media, pues aquí vamos a tener una distribución de probabilidad que es la que tenemos aquí en este recuadro, ¿no? Ahora, digamos que para determinar la proporción de individuos que cumplen la condición que yo estoy determinando, pues ya sabemos que, digamos que tendremos que analizar la cantidad de personas que cumplen la característica que estoy determinando, y dividirlo entre el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si sacamos una muestra de esta población, les preguntamos si votarían por el candidato. Entonces, si esa muestra es de tamaño 500 y decimos que de estos 500, 250 sí votarían por el candidato, pues entonces, ¿qué proporción votaría por el candidato? Pues tendríamos que dividir los 250, es decir, los 250 individuos que cumplen con la condición que estoy determinando, que es votaría o no votaría por el candidato. Entonces, 250 sí votarían por el candidato de los 500. Entonces, pues aquí representaría el 50%, ¿no? Esto lo que nos dice es la proporción poblacional, es decir, la verdadera proporción que votaría por el candidato. Es decir, aquí estamos hablando de todos los individuos que conforman esta población, aunque sabemos que sería probablemente muy costoso, muy tardado o imposible preguntarles a todos, entonces por eso sacamos una muestra. Pero la proporción, pues la proporción poblacional la definimos con la letra P, ¿no? Y para referirnos a la proporción muestral, ¿sí? Vamos a utilizar esta P con un p-hat, ¿no? Con la P como con un sombrerito. Entonces, si nosotros vemos esta expresión, tenemos que identificar que se refiere a la proporción muestral, es decir, es la proporción de individuos que votarían por el candidato, en este caso, que fueron extraídos de una muestra de tamaño, en este caso, 500. ¿Vale? Ok, entonces, digamos que tenemos el mismo contexto en este caso. Es decir, vamos a tener una población muy grande, aquí estoy representando una población muy grande, que sería muy costoso, sería muy, muy tardado, consumiría mucho tiempo, o incluso en algunos casos llegaría a ser imposible, pues, medir a toda la población. Entonces, en lugar de medir a toda la población, pues lo que hacemos es sacar una muestra, ¿no? Recurrir a una estrategia más eficiente como la del muestreo. Entonces, sacamos una muestra que tiene una muestra de tamaño n, aquí sería P. Aquí me equivoqué, aquí en lugar de mu debería ser la proporción. Si vamos a ver el caso de la proporción. Entonces, sacamos la muestra y de esta muestra, pues, calculamos la proporción de individuos de esta muestra que cumple con la característica que yo estoy determinando, ¿no? Que puede ser, pues, la proporción de personas que votaría por mi candidato, la proporción o el porcentaje de artículos defectuosos, la proporción o el porcentaje de personas que sí comprarían mi producto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al igual como lo vimos en la distribución muestral de la media de las muestras, o de la media muestral, en este caso también nosotros podemos, digamos que analizar el mismo panorama, ¿no? Una cantidad diversa de investigadores pudieran sacar la misma, una muestra, su propia muestra de tamaño n, y hacer el cálculo de la proporción. Entonces, en este caso, como podemos ver, también esta proporción se convierte en una variable aleatoria. Es decir, podemos sacar muchas muestras de esta población y obtener una proporción poblacional. Y con esta proporción poblacional, lo que vamos a hacer es tratar de inferir la verdadera proporción, es decir, la proporción de toda la población a través de esta pequeña muestra. Entonces, aquí estoy representando, digamos, 4 posibles valores que puede tomar la proporción muestral. Vamos a pensar que esto lo hacemos 100 veces, 200 veces. Ya habíamos acordado que, pues, estaríamos esperando que este valor, pues, cambie un poco de un investigador a otro, ¿no? Y también estaríamos esperando que este valor, pues, sea un poco diferente al verdadero valor. ¿Eso de qué va a depender? Pues de nuestro margen de error, ¿vale? Y el margen de error, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, pues va a ser en base al nivel de confianza que queramos manejar, al tamaño de la muestra,
y demás, ¿no? Entonces, esas condiciones pues van a determinar qué tan precisa va a ser nuestra inferencia o qué tan confiable va a ser nuestra inferencia. Entonces, bueno, puesto que esta variable aleatoria, o más bien, puesto que la proporción muestral se convierte en una variable aleatoria, digamos que va a ocurrir lo mismo que en el caso anterior, ¿no? La distribución, aquí, para no confundirnos, hay que identificar dos cosas, ¿no? Quedamos que la proporción, digamos, el porcentaje de individuos o de objetos que cumplen una característica, esa variable aleatoria sigue una distribución binomial, ¿sale? Pero ahora, esta variable aleatoria, es decir, las diferentes proporciones muestrales que yo obtengo de diferentes muestras, esta variable aleatoria, o sea, este valor que cambia y que es desconocido, esta variable aleatoria, esta sigue una distribución normal, ¿vale? Esta sigue una distribución normal o casi normal, ¿vale? Entonces, bueno, la proporción de la población, esta de aquí una distribución binomial, pero esta variable aleatoria, es decir, la proporción muestral, esta sigue una distribución normal o casi normal, ¿vale? Y aquí aplica el teorema del límite central. Así lo mismo, vamos a tener un error estándar que es el que nos va a determinar esta dispersión de la distribución que siguen estos valores o la dispersión que sigue esta variable aleatoria. El centro, el centro de esta distribución de estos posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria va a estar en la proporción poblacional, es decir, en el verdadero valor de la proporción, ¿sale? Entonces aquí todos estos que se estarían graficando, todos estos son los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria, ¿sale? Es decir, un investigador puede sacar una muestra de esta población, calcular su proporción muestral y a lo mejor este valor a lo mejor cayó aquí. Otro investigador hizo lo mismo y a lo mejor este valor cayó aquí en el centro. Otro investigador hizo lo mismo y este valor a lo mejor cayó por aquí. Y así sucesivamente. Estaríamos pensando que la mayoría de los valores de esta proporción pues estén cerca del centro de la distribución. Es decir, cerca del verdadero valor poblacional de este de acá. ¿Sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Como ven, ¿queda más o menos claro? ¿Cómo ven? Sí, ¿hay alguna duda? No, todo bien, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, habíamos quedado, si conocemos entonces la distribución que sigue una variable aleatoria, pues podemos utilizar esa información para hacer cálculo de probabilidades. Entonces aquí tengo representado otra vez la distribución que sigue la variable aleatoria proporción muestral. Entonces ya quedamos que sigue una distribución normal, que su centro está en el verdadero valor, es decir, en la proporción de la población. O sea, todos estos valores de aquí son todos los posibles valores que pudiéramos encontrar de este experimento, ¿no? Es decir, de sacar una muestra de la población y calcular la proporción muestral, la proporción de la muestra, de las diferentes muestras. Entonces, estos valores de aquí, todos estos de aquí, son los que si yo graficara, pues formarían esta campana, ¿no? Entonces, es similar a la distribución muestral de la media, o el sampling distribution para la media de muestral. Nada más que aquí lo que cambia es que vamos a calcular la proporción. Entonces, en una distribución normal, el centro de esta distribución va a estar situado en el valor de la verdadera proporción, es decir, la proporción poblacional, esta de acá, ¿sale? Y ahora el error estándar, ¿sí? Es decir, la dispersión de esta distribución, la vamos a calcular ahora con esta fórmula, ¿sale? Entonces aquí digamos que cambia pues la forma en la que vamos a calcular el error estándar, ¿no? El standard error.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error estándar? Va a ser la raíz cuadrada de esta división, donde P es la proporción y Q es el complemento de la proporción. Es decir, si encontramos que les gusta el 30%, sí votaría por el candidato, este es P, si es de la muestra sería Pi hat o P sombrero, el 30% votaría por mi candidato, entonces Q, si es de la muestra, es así, Q es el complemento, es decir, el resto de la población, de la muestra de la población. Q es el complemento, ¿vale? Entonces, otra forma de verlo, pues es Q es igual a 1, que es el 100% menos P, ¿vale? Entonces, el error estándar, es decir, esta dispersión, la vamos a calcular de esta manera, ¿vale? Bueno, sabemos también que la proporción, pues ya quedamos que es la cantidad de individuos que cumplen la característica que estoy determinando. Por ejemplo, votaría por mi candidato entre pues el tamaño de la muestra. Esa va a ser mi P. ¿Sale? Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda? Creo que es muy similar, ¿no? Al caso de la media muestral. Muy bien. Bueno, ahorita regresamos a esta parte. Vamos a entonces a ver un ejemplo para ayudarnos a entender esto un poquito mejor. ¿Cómo ves, Sofía Ramírez? ¿Nos ayudarías a leer el problema? Sí, claro, profe. ¿Ahí se escucha bien? In a survey, 500 mothers and fathers were asked about the importance of sports for boys and girls. Of the parents interviewed, 60% agreed that the genders are equal and should have equal opportunities to participate in sports. Describe the sampling distribution of the sample proportion P hat of parents who agree that the genders are equal and should have equal opportunities. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora el caso, pues, de una población en donde se les va a aplicar una encuesta, ¿no? El interés aquí es determinar, pues, la importancia de los deportes, eh, digamos que en niños y niñas, ¿no? Eh, Ahora nos dice una proporción o una parte de las personas que contestaron esta encuesta, pues dicen que están de acuerdo en que debe de haber igualdad de oportunidades en los dos géneros respecto a pues, participar en deportes, ¿no? Entonces aquí se me ocurre a lo mejor que es pues, una escuela, a lo mejor una escuela de una comunidad, y entonces a lo mejor están viendo pues una cuestión del presupuesto, ¿no? Del presupuesto que se asigna pues para las diferentes actividades deportivas, ¿no? Entonces para tomar la decisión pues están invitando a la comunidad pues de padres de familia para tomar estas decisiones, ¿no? Entonces yo creo, ¿no? Supongo aquí por cómo está planteado el problema, que pues a lo mejor dicen, bueno, es importante que ambos géneros tengan la misma oportunidad respecto a la práctica de deportes, es decir, deberíamos de invertir el mismo presupuesto, por ejemplo, para fútbol americano, para un equipo varonil que un equipo femenil. Algo así me parece que ha de ser la encuesta, ¿no? O la temática a tratar. Entonces parece ser que de las personas que encuestaron, el 60%, ¿sale? El 60% está de acuerdo en que pues, los dos géneros deberían de tener una igualdad de oportunidad para participar en deportes, ¿no? Es decir, el 60% dice, no, pues, aunque haya menos, a lo mejor, por decir algo, aunque haya menos niñas interesadas en practicar fútbol americano, pues se debería de invertir el mismo presupuesto para generar un deporte femenil que varonil, ¿no?
Algo así se me ocurre que ha de haber pasado aquí en este ejemplo. Entonces nos está pidiendo que describamos la distribución, el sampling distribution, en este caso para la proporción de padres que están de acuerdo en que ambos géneros tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Para participar en deportes. Entonces nos dice el problema, you can assume that the 500 parents represent a random sample. Entonces, probablemente no todos los padres de familia de toda la escuela participaron, sino nada más, pues, recurrieron 500 personas. 500 personas contestaron la encuesta. Entonces, por lo tanto, tenemos una muestra de tamaño 500, ¿vale? Tenemos una muestra de tamaño 500. The sampling distribution of p hat can be approximated by a normal distribution. Then this random variable follows a normal distribution. The mean of the sampling distribution of p hat is equal to p. This represents that the sample proportion or the center of this distribution is equal to the true proportion. Es decir, lo que habíamos comentado, si nosotros graficáramos los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria, encontraríamos una forma similar a la de la campana de Gauss, y el centro de esta campana de Gauss o el centro de esta distribución estaría en el verdadero valor proporcional. Si se fijan, este hallazgo del teorema del límite central, pues la verdad es que está bastante interesante y es por eso que el muestreo pues es tan confiable, ¿no? Porque el verdadero valor de la proporción, el verdadero valor poblacional, es decir, el valor que obtendríamos si hubiéramos encuestado a toda la comunidad, es el centro de la distribución de esta variable aleatoria. Entonces, si cumplimos estas ciertas características, podemos obtener estimaciones pues, muy confiables, ¿no? Y podemos también determinar la confiabilidad o la precisión de estas inferencias, ¿no? The sampling proportion, p hat, can be used to estimate the population proportion, p. The standard error for the sampling distribution is equal to. Bueno, en este caso ya habíamos comentado que el error estándar o el standard error lo vamos a calcular con la raíz cuadrada de esta división, ¿no? Es decir, de la proporción de personas, o bueno, la proporción de individuos o objetos que cumplen la condición que estoy marcando, multiplicado por el complemento, que Q habíamos dicho que es igual a 1 menos P, entre el tamaño de la muestra. Estos valores representan la proporción poblacional y el complemento de la proporción poblacional, que pueden ser estimados con la proporción muestral, ¿vale? Que es p hat. Entonces, bueno, en este caso el 60% cumple la característica que estoy marcando, ¿no? Es decir, que sí está de acuerdo en que ambos géneros tengan igualdad de oportunidades en los deportes. Entonces, pi aquí será 0.60. Para calcular Q, pues sería el 100% o 1 menos 0.60. Entonces, de ahí es donde obtenemos este 0.40, ¿no? Dividido entre los 500 padres de familia que contestaron la encuesta. Entonces, tendríamos un error estándar de 0.022. Es decir, esta dispersión de esta distribución sería igual a 0.022. Bueno, aquí tengo la gráfica un poquito más ordenada. Aquí está. Esta es la dispersión de nuestra distribución. Aquí estaría el centro de la proporción poblacional y estos pues vendrían siendo todos los posibles valores que puede tomar la proporción muestral. Ok, entonces, haciendo referencia al ejemplo anterior, refer to the example, the previous example, suppose the proportion, the proportion P of parents in the population is actually equal to 0.55. Ah, sí, nos regresamos un poquito a la lámina anterior. Bueno, hasta aquí, ¿hay algún error?
Digamos que algún error, perdón, Ajá, ¿alguna duda? el punto 022, perdón, es que, ¿qué significaba entonces? ¿Qué es? Este de aquí Ajá, es el error estándar, es decir, es esta dispersión. la dispersión, ok, gracias. ¿Sí? Es la dispersión. Es una buena pregunta. En sí, el error estándar, entonces, ¿para qué me va a servir el error estándar? Si recordamos, la clase pasada comentamos que la distribución normal tiene dos parámetros que la definen. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos dos parámetros que definen esta distribución? Es decir, ¿cuáles son esos dos parámetros que le dan esta forma como de campana de Gauss? La media y la distribución, ¿no? Sí. Ok, así es, la media y la desviación estándar. Nada más que aquí, cuando estamos hablando de la distribución muestral, del sampling distribution, en lugar de referirnos a la desviación estándar, pues nos vamos a referir como a la dispersión, ¿no? Que tiene esta distribución. Entonces, para determinar esta dispersión, pues es el error estándar. Entonces, si yo conozco la dispersión y este centro, eh, puedo generar mi curva de la distribución normal y hacer el cálculo de probabilidades como lo hicimos la clase pasada. Muy bien. Como ven, ¿puedo pasar? Pasamos ya a la siguiente. Ah, ya quedó. Ok, La perfecto. diferencia, profe, la diferencia de la otra es que esta es habla de una proporción y la otra es solo una muestra de la población, ¿no? Del tema de la Del- clase pasada, ¿te refieres? ajá, sí, del estándar error. Ok. En realidad, lo que cambia de la clase pasada más bien es la característica que estoy analizando. Ahora, en lugar de analizar la media, estoy analizando la proporción. Entonces, por ejemplo, habíamos quedado que de una población, pues yo puedo estar interesado en analizar pues varias características, ¿no? Una característica puede ser conocer la media de esta población. Otra característica puede ser conocer la proporción. Otra característica incluso pudiera ser conocer cuál es la desviación estándar de esta población. Entonces, para nosotros conocer esas diferentes características, como puede ser la media, puede ser la proporción, puede ser la desviación estándar, estas son tres características diferentes, ¿no? Para yo poder conocer estas características, pues tendría que medir toda la población. Pero bueno, ya quedamos que eso no sería rentable o no sería posible en la mayoría de los casos. Entonces, para esto recurrimos al muestreo. Y en este caso, digamos que en la clase pasada, en realidad lo que cambia es que en lugar de estar interesado en conocer cuál es la proporción, yo estaba interesado en saber cuál es la media. Es decir, yo quisiera conocer este valor, la media poblacional, a través de la media muestral. A través de la media muestral íbamos a inferir este verdadero valor. Ahora, lo que cambia es que en lugar de estar interesado en la media poblacional, ahora estoy interesado en la proporción poblacional. ¿Sale? Entonces lo que cambia es la característica que estoy interesado en conocer de la población a través de una muestra. Pero todo lo demás, digamos que es lo mismo, ¿no? Todo lo demás es lo mismo. ¿Por qué? Porque la proporción muestral también sigue una distribución normal como, que se representa con esta famosa campana de Gauss. El centro de la distribución, ahora de la proporción muestral, también está en el verdadero valor poblacional. Es decir, el centro de esta distribución es este verdadero valor poblacional. Es decir, si nosotros sacáramos un montón de muestras del mismo tamaño y calculamos la proporción de todas estas muestras y todas estas proporciones, todos estos valores que encontré, los graficáramos, encontraríamos más o menos una distribución similar a esta. ¿Sale? Es decir, si empezamos a graficar, encontraríamos una gráfica más o menos similar a esta, ¿no? Entonces, una función matemática que representa esa distribución es la distribución normal. Si nosotros graficamos la distribución normal, pues vamos a generar esta curva, ¿vale? Esta curva está representada por dos parámetros.
el centro el centro de esta curva, el centro de esta distribución y la dispersión. Es decir, el ancho de esta curva, ¿no? De esta distribución. Esta distribución es simétrica también. Es decir, que si la partimos a la mitad, la parte derecha es exactamente igual a la parte izquierda. ¿Sale? No sé si contesta tu pregunta. ¿Sí? Vale. Entonces, digamos que es lo mismo, ¿no? Lo único que vamos a cambiar es que ahora en lugar de estar interesados en determinar una media, ahora estamos interesados en determinar una proporción. ¿Sale? Entonces, bueno, nos dice, en referencia al ejemplo anterior, refer to the previous example, suppose the proportion P of parents in the population is actually equal to 0.55. What is the probability of observing a sample proportion as large as or larger than the observed value p hat equal to p hat equal to 0.60%? Entonces, aquí, digamos, ¿qué es lo que nos estarán preguntando? ¿Quién me pudiera comentar? A ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? ¿Cómo ven? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, tómense un momentito en lo que lo analizan, lo leen. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Ok, la probabilidad, nos dice Ari, la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 60. Pues sí, precisamente. Vamos a suponer que tenemos, voy a representar aquí la población de los padres de familia, ¿no? Vamos a pensar que aquí están todos, no sé, no nos dice de qué tamaño es la población. Vamos a pensar a lo mejor que les gusta unos 20,000, son unos 20,000 padres de familia. Aquí esto lo vamos a suponer, son unos 20,000, pero sabemos, lo que sí nos dice el problema, es que la muestra, es decir, la cantidad de padres de familia que contestaron la encuesta, es de tamaño 500, lo que nos dice el problema, ¿no? Si recuerdan aquí en la parte anterior, aquí nos dice que 500 personas, padres de familia, bueno, mamás y papás, contestaron esta encuesta. Entonces sabemos que de esta población muy grande, vamos a pensar que sean 20,000, 500 respondieron a la encuesta. Entonces, yo lo que estoy interesado en conocer es la proporción. Entonces, para esto vamos a calcular la proporción muestral. Entonces, aquí, bueno, ya nos dice el problema, ya nos da la proporción muestral, o sea, nos dice 500 padres de familia dijeron que sí están de acuerdo en que ambos géneros tengan igualdad de oportunidades, ¿vale? Entonces, ahora, este problema nos dice, bueno, suppose the proportion P, es decir, la verdadera proporción poblacional, o sea, nos dice, bueno, supón que es, en realidad, si le preguntáramos a los 20,000 padres de familia, el 55% estaría de acuerdo en que ambos géneros deben de tener igualdad de oportunidades en los deportes. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si un investigador saca de aquí una muestra de tamaño 500, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción a favor, cuál sería la probabilidad de que si representamos esta proporción como con X minúscula, cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria, es decir, pi hat, representado aquí con X, cuál es la probabilidad de que el valor de esta proporción sea, nos dice, mayor, bueno, tan largo, as larger, or larger, as larger, as, or larger, bueno, tan grande o igual que 60.
Bueno, 0.60. Dicho de otra forma, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una muestra, de que si saco una muestra de tamaño 500, 60% o más de los padres de familia estén de acuerdo en que ambos géneros deben de tener igualdad de oportunidades, siendo que el 55% está de acuerdo del el verdadero valor de toda la población. ¿Sale? Entonces, bueno, nos está pidiendo esa probabilidad, ¿no? Es algo similar como lo que nos preguntaba en el ejemplo de la empresa embotelladora. Si se acuerdan, decían, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una muestra de tamaño tal, el promedio del llenado de esas botellas sea de mayor a 12? A 12, creo que eran, no me acuerdo, onzas, ¿no? Entonces aquí, digamos que es un problema similar. Nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si sacamos una muestra, es decir, si le preguntamos a 500 personas, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor, de que esa proporción sea mayor a 60? ¿Cuál sería la probabilidad de que esto ocurra? Entonces, bueno, voy a borrar un poquito estos garabatos que estoy haciendo aquí. Entonces, bueno, para responder a esto, muy sencillo, pues ya sabemos qué distribución sigue esta variable aleatoria proporción muestral. Entonces, bueno, primero tendríamos que determinar aquí cuál sería el valor de la proporción poblacional. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el valor de la proporción poblacional? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Muy bien, 0.55, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo calcular el error estándar? Bueno, ya sabemos que vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, para determinar la proporción, bueno, aquí ya habíamos dicho que esto, o sea, la proporción poblacional, bueno, pues la puedo inferir con la proporción muestral. Y lo mismo con el complemento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de la proporción? Es decir, de la parte de padres de familia que estarían interesados, más bien que están de acuerdo en que ambos géneros tengan igualdad de oportunidades. El 0.60. Ok. Y aquí, aquí ya me puso a diferente porque tenemos la proporción poblacional, tenemos la dispersión de la distribución. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo o no? Hasta aquí. A ver, díganme. Sí, profe. Ok, miren, aquí es fácil confundirnos en este punto. El 60, el punto 60, si se acuerdan, quedamos que es el valor de la variable aleatoria de la probabilidad que yo quiero calcular. Entonces, en este caso es el punto 60. ¿Sale? Entonces, el valor del centro de la distribución, quedamos que era el valor de la población, el valor poblacional. ¿Sale? Esta dispersión es la que vamos a calcular con el error estándar, que en este caso, bueno, sale que es 0.0222. Y este valor de aquí es este valor que yo quiero calcular, es decir, quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tenga este valor. ¿Sale? Quedamos que todos estos valores de aquí son todos los posibles valores que puede tomar la proporción muestral. ¿Sale? Son todos los posibles valores que puede tomar las diferentes muestras que yo puedo obtener de la población. ¿Sale? Entonces, me está preguntando, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de que si yo saco una muestra de tamaño 500, el valor de la proporción muestral, de que este valor, ¿cuál es la probabilidad de que ese valor sea este de aquí? Es decir, este 60%. ¿Cuál sería esta probabilidad? Y bueno, en este caso me está pidiendo que sea mayor al 60%.
¿vale? Entonces, aquí, bueno, ya hemos comentado que el área bajo la curva de la distribución normal representa una probabilidad, ¿vale? Toda el área, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, es decir, toda el área de esta campana representa el 1 o el 100%. Entonces yo aquí les preguntaría, ¿cuál es el área que me están pidiendo? ¿La blanca o la azul? La azul, ¿verdad? Perfecto, es decir, me están pidiendo toda esta área. Ok, entonces para hacer el cálculo de esta área, ¿qué tendría que hacer? A ver qué me dicen. Ok, sacar el valor de z. Ok, sí, el valor de z para estandarizar, ¿no? Es decir, yo quisiera estandarizar y sacar este valor. Ok, si no quisiera estandarizar, ¿habría forma de determinar esta probabilidad o esta área sin tener que estandarizar? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? Si se acuerdan, habíamos dicho, bueno, yo tendría que sacar el área bajo la curva y para sacar el área bajo la curva tendría que integrar desde aquí hasta más infinito con la función que representa esta distribución. Pero bueno, ya habíamos quedado que algunos estadistas se pusieron de acuerdo. Dijeron, bueno, en lugar de estar integrando todas las posibles campanas, porque si yo cambio estos valores, por ejemplo, si este lo hago más grande, pues pudiera obtener una campana con una distribución mayor, ¿no? Es decir, algo así como más grande, ¿no? O si cambio el centro de esta distribución, pues en lugar de estar aquí, pues a lo mejor estaría aquí el centro de la distribución, sería una campana así. Entonces, en lugar de estar integrando todas estas posibles funciones, los estadistas dijeron, bueno, vamos a sacar una distribución única, es decir, la distribución normal estándar la vamos a definir con la que podemos trabajar. Y la característica de esa distribución normal estándar es que va a tener su centro o va a tener media cero y la dispersión va a ser igual a 1. La dispersión va a ser igual a 1. Y entonces, en base a esta, vamos a sacar todas las integrales y las vamos a poner en unas tablas, ¿vale? Y entonces con estas tablas, pues yo transformo este valor que quiero obtener, es decir, el valor de la variable aleatoria lo transformo a los valores de z y ahora sí busco este valor que representa el punto 60, pero en valores de z, lo busco en la tabla y obtengo la probabilidad. Digamos que ese es el método, pues, el tradicional, ¿no? El viejito. Ahora con las computadoras, digamos que ya no es tan necesario no sacar los valores de las tablas, ¿no? Los podemos determinar utilizando la computadora, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Utilizamos por ahí un applet. Si quieren, ahorita lo hacemos por las dos formas, ¿no? Muy bien. José, Edgar, ¿nos compartiste algo en el chat? ¿Qué es? ¿Estás por ahí, José? Ah, como que tiene un problema en el audio. Bueno, ahorita nos dice José que nos compartió. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como nos dice Samuel, vamos a estandarizar, vamos a hacerlo, digamos que de la manera tradicional, ¿no? Entonces, para estandarizar, vamos a utilizar esta fórmula para determinar el valor de z de este punto 60, ¿vale? Entonces, para hacer esto,
Ahí, ching, voy a tener que correr aquí esto. Muy bien. Entonces, para estandarizar, el valor de la variable aleatoria de la proporción muestral sería 0.60. Este es el valor que yo quiero transformar al valor de 0. Entonces le voy a restar el valor poblacional, que sea 0.55, y lo voy a dividir entre el error estándar, que en este caso nos había dado 0.0222. Entonces, si hacemos la operación, tenemos 2.25. Entonces, a ver, háganlo si les queda 2.25. ¿Sí les sale eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Si se fijan, esto siempre es igual, ¿no? En el caso de cuando estábamos viendo el sampling distribution, pero para la media, aquí teníamos la media testada, y aquí tenemos mu, y aquí teníamos el error estándar, que era, bueno, dependiendo, si tenemos la desviación estándar, es decir, el error estándar abajo y esta diferencia arriba, ¿no? Este es mu, nada más que me quedó medio feo. Mu, ¿vale? Entonces, en este caso es lo mismo, la variable aleatoria ahora es la proporción muestral menos el valor poblacional, es decir, la proporción poblacional dividido entre el error estándar. Nada más que ahora el error estándar lo calculamos con la proporción y el complemento, ¿vale? Entonces, bueno, para que vean que es muy similar. Entonces obtenemos, este es el valor de z. Entonces, para determinar este valor, pues tendríamos que ir a una tabla. Entonces, déjenme abrir rápido un libro para visualizarlo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, nos vamos al apéndice, donde están las tablas. Vamos a buscar el área de la distribución normal, 688. Y habíamos quedado que tenemos que analizar cómo está construida la tabla, ¿vale? Nada más confírmenme. ¿Sí ven la tabla? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, Sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, ok, el valor que obtuvimos aquí fue 2.25, ¿vale? Si yo busco aquí el 2.25, me va a dar el área de menos infinito hasta aquí, ¿vale? Es decir, me va a dar esta área azul. Menos 2, bueno, 2.25. 2.25. Pero están de acuerdo que yo lo que necesito pues sería el área blanca, ¿no? Entonces, pues no hay problema. Habría dos formas, ¿no? Si sacamos el área en azul, ¿qué pudiera yo hacer para obtener el área del otro lado? Es decir, si la tabla me da el área de menos infinito hasta aquí, ok, restar el complemento, ¿verdad? Es decir, al 100% le voy a restar el área en azul. Muy bien. Ahora, hay algunos libros que son un poquito más completos. Vamos a ver si esta también nos da los valores positivos. Entonces, miren, en este libro, en el de Introduction to Probability and Statistics de Mendenhall, viene, digamos que la tabla completa, es decir, valores desde menos infinito hasta este punto. Entonces, bueno, habría que analizar cómo calculamos el área. Entonces, bueno, vienen dos formas. Quedamos que el valor de z que estoy buscando es el valor positivo de 2.25, es decir, los valores a la derecha del cero. Entonces, si buscamos el valor positivo de 2.25, por ejemplo, si nos vamos hasta acá abajo, en la primera columna en z, si nos vamos al 2 y luego al 2.5, no, perdón, era 2.25. Entonces 2.2 y de aquí nos tendríamos que recorrer. A ver, voy a hacer un poquito más pequeño esto.
2.25 sería hasta aquí. 2.25 sería hasta aquí. Entonces, si se fijan, pues es casi toda la curva, ¿no? 0.9878. Entonces, déjenme sacar una calculadora para visualizar. Entonces, si al 100% de la campana le resto toda esta área en azul, como la vimos aquí arriba en la descripción de la distribución, 0.9878, voy a obtener 0.0122. Es decir, este sería el complemento, ¿no? El área chiquita de la derecha. Ahora, quedamos que la distribución es simétrica, ¿sale? Es decir, de aquí para allá, es decir, del 0 a la derecha, es exactamente igual que del 0 a la izquierda. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo buscara de menos infinito al valor negativo de menos 2.25, es decir, el menos 2 punto de este lado? ¿Qué hubiéramos obtenido? Menos 2.25. Por ejemplo, sería menos 2.25. Sería este valor de aquí. Es un poquito más grande. Menos 2.25, que es el valor que obtuvimos restando el área grandota al área pequeña de la derecha, ¿cierto? Entonces, no sé si queda claro esta parte de la interpretación de la tabla. ¿Cómo ven? A ver, díganme, ¿sí queda claro? ¿Lo explicamos otra vez? ¿Cómo lo hubieran buscado ustedes? El valor de hasta acá, con el positivo, sacan el complemento, o si se les hace lógico, como es simétrica la curva, decir, pues da lo mismo, si es el valor negativo, pues entonces busco el valor de acá, es decir, de menos infinito a menos 2.25, y que sería lo mismo de lo que tengo del otro lado. ¿Cómo ven? ¿Les hace sentido o no? ¿Quieren que lo expliquemos un poquito más? No, profe, sí está bien entendido. ¿Sí? ¿Seguros, seguros? Miren, igual si por ahí alguien se queda como que no está muy seguro o muy segura, vamos a hacer rápido nada más por si queda una duda. Ay, nada más que como que no me sale el dibujito. Bueno, vamos a pensar que esta es una campana de Gauss, como la que tengo aquí. Entonces, como es simétrica, quiere decir que a la derecha es exactamente igual que a la izquierda. Entonces, el valor que yo estoy buscando es este de aquí, ¿no? Entonces, aquí está el 0, entonces a lo mejor aquí está el 1, vamos a pensar que aquí está el 2, y aquí vamos a pensar que este valor es el del 2.25, ¿vale? Entonces, yo estoy interesado en conocer esta área de aquí, ¿no? Es decir, del 2.25 para allá, hacia la derecha. Ahora, en la tabla, la cuestión aquí es que la tabla me muestra los valores desde menos infinito hasta donde yo le diga. Entonces, si yo le pido el valor de menos infinito hasta el valor positivo 2.25, es decir, el valor que me va a dar es de menos infinito hasta acá. ¿Sale? Es decir, de menos infinito hasta este 2.25, es decir, me va a dar toda esta área. Entonces, por eso fue que tuvimos que restarlo. Es decir, si recuerdan, el valor que yo obtuve en la tabla de menos infinito hasta acá, hasta este valor positivo de 2.25, fue 0.9878. Entonces yo dije, bueno, al 100%, o sea, a toda la curva,
le resto este punto 9878 y me va a dar esta área chiquita que ya tengo aquí en azul. Entonces, es decir, con el complemento. ¿Vale? Así como nos comentaba Sergio. Ahora, otra forma de analizar la tabla es decir, bueno, como es simétrica, quiere decir que si yo obtengo el valor de menos 2.25, valores a la izquierda del 0 empiezan a ser negativos. Entonces, por ejemplo, aquí sería menos 1, aquí sería menos 2, y vamos a suponer que por aquí es el menos 2.25. Entonces, el área que me van a dar es esta de aquí. Es decir, si yo le pido al libro el área de menos infinito hasta aquí, me va a dar esta área. Pero como es simétrica, es decir, si yo parto a la mitad esta distribución, hacia la derecha y a la izquierda son exactamente iguales, hagan de cuenta que es como un espejo. Entonces, esta área de aquí, del menos 2.25, va a ser exactamente igual a la parte positiva del 2.25. Entonces, por eso fue que si comparamos el valor del libro, es decir, el valor negativo del libro de menos 2.25, este menos 2.25, este de aquí, es el mismo que si yo hubiera hecho la resta del complemento. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro esto de la interpretación de las áreas en las tablas de los libros. Si no, voy a tener que borrar este garabato. Muy bien. Si no, bueno, cualquier cosa me comentan por si tuvieran ahí como que una pequeña confusión. Pero entonces, bueno, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor a 60% es 0.0122. Es decir, pues como de bueno, poco más del 1% de probabilidad. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ven? A ver, analícenlo. Díganme si hay alguna duda. Ok, bueno, si no hay alguna duda, vamos a ver vamos a ver lo mismo ahora, pero utilizando el applet que vimos la vez pasada. Esta variable aleatoria quedamos que sea una distribución normal. Si yo quisiera modelar este problema en este applet, ¿qué valor tendría que poner en el centro de la distribución? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Punto 55. Punto 55, ¿verdad? Es el centro de la distribución que es el verdadero valor poblacional. Ok, entonces, bueno, ya habíamos comentado que aquí pues me dice la desviación estándar, pero pues porque así está construido el applet. Pero en lo que yo estoy haciendo ahorita, más bien, ¿qué valor tendría yo que poner aquí? ¿Cómo ven? Como que causa un poquito más de confusión, ¿no? Pero bueno, exactamente, así como dice Luis, como dice Sergio, es el error estándar, es decir, la dispersión de esta distribución que quiero modelar, es decir, este valor de aquí, el error estándar, 0.0222, ¿vale? Entonces, se fijan, ya aquí el applet me modela la curva, cómo quedaría su centro en punto 550 y con una dispersión más o menos de 0.0222. Ahora, ¿cuál es el valor que quiero calcular? ¿Cuál es cuál es el valor cuya probabilidad quiero calcular? ¿Qué valor es el que quiero modelar aquí? El del 60%, ¿verdad? Es decir, me están preguntando, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si saco una muestra de tamaño 500? Si era 500, sí, de 500, ¿cuál es la probabilidad de que este valor sea mayor a este 60%? Entonces, bueno, aquí el applet pues me da estas dos posibilidades, ¿no? Mayor que o menor que. Se fijan menor que, pues ¿cómo se llama? Se rellena toda la parte anterior o la parte a la izquierda del 60%,
pero si le pido más bien mayor que, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor a este 60%? Entonces, viene siendo el área chiquita de aquí. Entonces, en este caso tenemos 121, que, bueno, ya redondeado, es lo que nos sale en la tabla que obtuvimos en la tabla fue 0.122. Entonces, bueno, aquí va a variar un poquito por los decimales. Tenemos aquí, pero bueno, igual si lo redondeamos, pues sería 0.122. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda para utilizar este applet? Se los comparto también por el chat. Nuevamente. ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? ¿Cómo ven? Con confianza, díganme. ¿A alguien le gustaría que explicáramos otra cosa? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Todo bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Elizabeth, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Emiliano, ¿todo bien? Muy bien. Brian, bien, perfecto. Vianey, ¿no te quedó alguna duda? No, profe, todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, miren, en nuestro curso de Blackboard, si nos vamos a la carpeta de primer parcial, en la carpeta de assignments, hay que contestar este assignment de aquí, el assignment 2. ¿Vale? Entonces, si gustan, vayan entrando y me dicen si pueden entrar.